Hola, muy buenas, soy Carlos Rodríguez, esto es Psicospat, un programa de bienestar psicológico y crecimiento personal para emigrados, y hoy voy a hablaros del choque cultural. Vamos a ello. ¿Qué es el choque cultural? ¿Qué fases vive el emigrado? ¿Y qué procesos de superación ayudan a llevarlo de la mejor manera? Vamos a ver un poco este tema tan amplio de una manera introductoria, claro está, donde hay muchas profundidades que dependen de la persona, las circunstancias, el lugar de acogida. De igual forma, el emigrante vivirá un choque cultural de forma inevitable. Con una preparación preventiva adecuada podrá reducir los riesgos de forma muy significativa con el fin de preservar su bienestar psicológico y hacer que su proyecto migratorio sea una de las experiencias más enriquecedoras y crecimiento personal que haya podido vivir, a pesar de las dificultades que se puedan experienciar. Con este episodio de podcast, lo que quiero y pretendo es dar a conocer un poco qué significa el choque cultural y qué fases o procesos se experimentan. Vamos a empezar por definirlo de alguna manera. Según Soyamans, me gusta mucho su definición, habla de que el término de choque cultural se refiere a los sentimientos de angustia y malestar cuando se está expuesto a una cultura extranjera, una cultura que no es la tuya de origen. Además de esa estrecha definición del choque real, la expresión también se utiliza para describir todo el proceso por el que pasa un residente durante una experiencia en el extranjero. Por lo tanto, nos da una amplitud bastante interesante de lo que puede ser un choque cultural, tanto si emigras como si vives una experiencia más o menos intensa. Cada persona reacciona de forma diferente a los efectos del choque cultural. A cada inmigrante le rodean una gran cantidad de factores, de circunstancias. Viajo solo, emigro en pareja. ¿Cómo es la diferencia entre el lugar de donde vengo y el lugar donde voy? ¿Cuál es la distancia? ¿Qué relación tengo con mis familiares? ¿Qué dejo atrás? ¿Qué voy a encontrarme allí? ¿Tengo un proyecto sólido laboral? Hay un montón de cuestiones que merece la pena atender de forma particular y que facilitarán o no su adaptación. El grado de esta aculturación, quiere decirse adaptación y, lo que es mejor, integración en el mejor de los casos, depende de estos factores que a su vez serían procesos a trabajar para superarlos, para adecuarlos, optimizarlos y que favorezcan todo este proceso preservando la salud. Un primero que sería interesante atender es el autocuidado en 5 dimensiones: físico, emocional, laboral, social y espiritual, que pueda generar la persona. No descuidar, va a haber muchos cambios, pero el autocuidado es fundamental, es el pilar básico. Adaptarse sí, pero preservar lo físico, la alimentación, el sueño, que va a estar muy alterado. La parte emocional, el contacto con los familiares, que necesito, la convivencia con la soledad, a la que le dediqué otro episodio. Lo laboral, cómo estoy enfocando el proyecto laboral, que necesito, si ya lo tengo construido, si hay que optimizarlo de alguna manera, social, espiritual, las relaciones. Y espiritual no quiere decir religioso, que también, sino que lo que quiere decir es nuestro contacto también con nosotros mismos y con entes que nos puedan también ayudar a crecer. Hay una parte muy importante y es también, en un segundo punto, la motivación y el compromiso proactivo para integrarse. Es decir, para querernos integrar necesitamos un compromiso. La motivación seguro que la tenemos, pero el compromiso es algo más difícil de alcanzar. Es decir, ¿cómo me comprometo de forma proactiva para integrarme pese a las dificultades? Hay que hacer un balance de la situación y ver en qué nos estamos adentrando. Ya digo, son puntos que ayudan y hay que tener en cuenta. Unas expectativas sostenibles generadas al emigrar y durante la migración. Las expectativas hay que manejarlas de manera muy tranquilamente, ¿no? Porque muchas expectativas altas pueden generar unas decepciones, unas frustraciones que de pronto nos imposibiliten ese choque cultural, nos imposibilite la integración, nos imposibilite estar a gusto. Las expectativas hay que tenerlas con la idea de que muchas veces las gratificaciones cuando emigramos están a más, medio, largo plazo. Tenemos que generar expectativas más cortas, ir poco a poco, ir dando pequeños pasos, ir logrando pequeñas metas. Esto tiene mucha relación, por ejemplo, con el siguiente punto. Los conocimientos lingüísticos son básicos, pero ojo, hay que tomarlos también con
con sostenibilidad, es decir, requiere de tiempo aprender, y no solo aprender un idioma, sino entender el contexto cultural de ese idioma y cómo se utiliza el idioma tanto en una comunicación verbal como no verbal, ¿no? Otro elemento muy importante y que en últimas investigaciones se ha demostrado que es casi básico, fundamental, es tener un proyecto laboral sólido. Este proyecto laboral sólido pasa por, en la medida de lo posible, no ir a aventura, es decir, intentar por lo menos o cuanto menos tener una elaboración propia del propósito de vida a nivel laboral y qué proyección puedes tener de acogida con ese proyecto laboral y de mejora, ¿no? Una red de apoyos propia, tanto en el país de origen como de acogida, familia, amigos, compañeros, gente que vaya construyendo y redimensionando lo que dejamos en el lugar en el lugar de origen, es decir, las relaciones que mantenemos con las familias y los amigos, y al mismo tiempo la construcción de una nueva red, que sin duda no es nada fácil y también depende mucho de las circunstancias. Ambos equilibrios son fundamentales, ya que el apoyo social es un elemento que es básico en nuestra salud, fundamental. Y esto es algo de lo que he hablado ampliamente en una entrada de mi blog que puedes consultar y leerla si quieres. Es fundamental, no es fácil, pero hay que empezar a generar. Tal vez no logremos amigos íntimos, amigos emocionales, pero sí que podemos encontrar pequeñas personas que nos ayuden a sumar en el lugar de acogida y también saber atender a lo que dejamos atrás, a redimensionar nuestras relaciones, ubicarlas y reubicarlas. Habrá personas que se diluyan más en el tiempo y otras personas que aparezcan, se reconecten. Lo importante es reubicar, es hacer ese contacto adaptativo a la situación que tenemos. Esto tiene mucha relación, por ejemplo, en lugar de acogida, de tener contacto significativo con personas autóctonas. Es decir, no es fácil dependiendo de las diferencias culturales, pero intentar conectar de alguna manera para poder comprender mejor el lugar donde estamos y de ahí generar más inteligencia emocional. No lo puede proporcionar el trabajo, porque en el contexto del trabajo haya personas autóctonas. También no lo puede proporcionar si nos apuntamos a un curso o si generamos una serie de dinámicas que puedan ser interesantes. Las políticas de inmigración del país de acogida también facilitan estos procesos. Es muy importante que haya unas políticas de inmigración que favorezcan, que ayuden, que te hagan fácil desde la resolución de papeles hasta la posibilidad de hacer cursos, ¿no? Una parte muy importante, y la que hablé en uno de los episodios que puedes escuchar, es la elaboración del duelo migratorio, es decir, el proceso por el que pasamos por la pérdida del lugar de donde venimos y elaborar esa pérdida, ese duelo, que ya sabemos que está vinculada a que no es una pérdida total, es una pérdida ambigua, por lo tanto se reactiva con simplemente, por ejemplo, una llamada, o que es ambivalente. En muchos momentos vamos a sentirnos en ese ni de aquí ni de allí, pero es verdad que ese duelo que está vinculado a la cultura, a la pertenencia, a la familia, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo para poderlo evolucionar de la mejor manera. Hay un elemento que influye muchísimo en el choque cultural y es la distancia entre las dos culturas implicadas a nivel cultural. Cuanto más distancia, obviamente va a ser tal vez más complicado, depende de las características de la persona, de las circunstancias, pero esto es evidente, necesitamos hacer un mayor esfuerzo por integrarnos de alguna manera, por integrar lo que estamos viviendo en ese momento. Y otro punto importante en lo que va a depender este choque cultural y que son elementos a tener en cuenta para poderlo superar de la mejor manera es las experiencias constructivas vividas durante la experiencia migratoria, más allá de las dificultades que se puedan tener, ¿no? Es que las experiencias que vivamos las logremos redimensionar si son más negativas en constructivas, y las que son realmente apasionantes, vivirlas, saborearlas, disfrutarlas, compartirlas, ¿no? Porque eso hará que se equilibre de una mayor medida esta relación con nuestro proceso de adaptación. Pero, por supuesto, en este proceso habría que analizar de forma particular la personalidad general, las circunstancias personales a nivel psicosocial actuales, las experiencias pasadas, etcétera, aspectos que son muchas dimensiones y que se aplican a muchas diversidades
de vivencias personales. Parece que la experiencia y los estudios nos ofrecen una serie de fases por las que generalmente pasan las personas durante este encuentro cultural, pero considero que estas tienen su punto de particularidad y también considero que son procesos que, incluso habiendo sido, entre comillas, superados, pueden volver de forma recurrente con otras intensidades y otras características. ¿Qué fases o procesos vive el emigrado, por tanto, durante esta adaptación cultural? Este proceso de adaptación o ajuste suele comenzar con una especie de euforia inicial, una luna de miel, por el carácter extranjero, novedoso, vibrante de la cultura de acogida. Todo es excitante, todo es una novedad, y el migrante se encuentra en el papel de una especie de falso turista, ávido de explorar y de adaptarse y de descubrir y de dejarse sorprender por un entorno nuevo. Es cierto que antes de esta luna de miel considero que hay un instante y que no está tanto incluido en todos los procesos que nos vienen marcando las fases, que es una especie de ondulación, de estar como cuando cambias de un país con mucha franja horaria, un jet lag, ¿no? Pero esta luna de miel viene para mí a continuación, casi solapada, casi va a la misma par. ¿Cuánto puede durar? Bueno, pues depende, ¿no? Depende de la persona. No voy a aventurarme a decir cuánto, ¿no? Pero depende, puede oscilar entre unas semanas y algunos meses, ¿no? Le sigue una crisis, el verdadero choque cultural. La persona se siente fuera de lugar y echa de menos los símbolos, de pronto, las actitudes. Digamos que ya se va generando unos hábitos y esos hábitos de pronto ya se encuentran con la realidad y empieza a hacerlos comparables con los símbolos, actitudes, habilidades, hábitos familiares que tenía y proceden de la cultura de origen, de la experiencia de origen, de la vida allí de donde venía. Durante la fase pueden producirse muchos síntomas psicológicos y físicos diferentes, con distintos niveles de gravedad. Por ejemplo, hay personas que tienen procesos de insomnio, hay otras personas que cursan en procesos de cierta tristeza, unos encuentros emocionales y de sentimientos que hay que manejar. Es una especie de crisis, un verdadero choque cultural. Una vez superada esta fase, o si de pronto vamos venciéndola a través de preservar nuestro bienestar psico-socio-emocional y nuestro bienestar físico, y lo vamos equilibrando con lo que dejamos, lo de preservar lo que teníamos, integrarnos en donde estamos, se empieza a aceptar las diferencias de la cultura acogida, se pasa a ser más proactivo y generar recursos que facilitan la vida en el nuevo entorno, aprender a sobrellevar la situación, a convivir con ella y el manejo de todos los desafíos que la vida cotidiana suceden, desde hacer un papel, llamar por teléfono, hasta poder defenderte en un nuevo entorno laboral. Todo esto, toda esta adaptación, lo que va a producir es descender esos niveles de estrés producidos por la crisis y poder avanzar y poder generar aprendizajes y de crear también a su vez pequeñas redes de apoyo que nos ayuden y nos faciliten este proceso de adaptación. Esta etapa se denomina etapa de recuperación. Finalmente llegamos a una fase de adaptación en la que la persona alcanza un cierto estado de aculturación. ¿Pero qué grado de aculturación? El positivo es el de pasar de una adaptación que es propia del ser humano a una integración, que es un paso más, ¿no? Y no caer en otros procesos como de asimilación donde no estás integrado para nada, ¿no? Asimilaciones que adoptas demasiado la cultura donde estás de acogida y reniegas de la tuya, ¿no? Se trata de un equilibrio, ¿no? Es una fase de adaptación con empuje hacia la integración, pero llegar a la fase de adaptación ya es muy importante. Se siente más o menos integrado. En esta fase, una persona que migra asume su rol dentro de la nueva sociedad, siente que ha construido lazos de unión de alguna manera con otras personas de la nueva cultura y también de la cultura y de su origen, ¿no? Digamos que ha construido y que son sanos esos lazos de unión. El idioma se hace más asumible, al menos para defenderse también en esta fase. Si no es necesario el idioma, hay migraciones que comparten el idioma y por lo tanto, aunque se comparten el idioma, seguramente no compartan el dialecto o no compartan
la forma de hablar o la forma de interactuar. Pero bueno, de igual manera el idioma se hace más asumible para defenderse en diferentes planos de la vida, ¿no? Y logra trazar en esta fase un cierto equilibrio sostenible con su lugar de origen, preservando su cultura, pero asumiendo y integrando los aspectos de la cultura nueva que le enriquecen. No tiene por qué ser todos, simplemente es ir integrando los que realmente a la persona le considere constructivos, ¿no? Em, mm, digamos que para mí la adaptación no es un final en las fases del emigrado, es el comienzo de un proceso de integración, como decía, cada vez más profundo, con sus altos y sus bajos, sus buenos y peores momentos, pero que sin duda cada vez es más efectivo y enriquecedor, sostenible y menos estresante, aunque vamos a convivir con ese estrés, ¿no? Que ya de por sí la vida nos trae. Imaginamos en todos los procesos que hayáis vivido. Las personas que me estáis escuchando, que habéis emigrado, lo sabéis, y las personas que no os lo podéis imaginar. La cultura es un sistema muy complejo y compartido de actitudes, valores, creencias y comportamientos que aprendemos. Por tanto, como he comentado anteriormente, no parece necesariamente que tengan una secuencia rígida y lineal. Es decir, es muy complejo. Hay unas fases que está bien identificarlas, pero que seguramente en algunos momentos hasta pueda haber regresiones o a veces no se supere durante mucho tiempo alguna de las fases, ¿no? Algunos autores y yo mismo considero que realmente es un ciclo dinámico, con unas ciertas fases estipuladas, como indicaba anteriormente, pero que al mismo tiempo tienen un cariz de proceso en ciclos con matices que van desde la experiencia más negativa a lo más positivo para superar el choque cultural en su aspecto más crudo. Puede haber una adaptación, incluso una integración, y de pronto, en una fase ya muy avanzada de la migración, perder las redes de apoyo, sentirte aislado de alguna manera, vivir algunas situaciones personales que te impliquen que esto de pronto se desestabilice y de pronto entremos en algunas típicas fases de crisis, de choque con esta cultura. Aunque obviamente siempre habrá nuevos choques, siempre, aunque una vez superado el grueso serán de menor calibre y teóricamente más sobrellevable. También hay que tener en cuenta que el retorno al lugar de origen es una forma de choque cultural que ya ocupará un espacio en otro episodio, y esta vez es inverso. Digamos que cuando volvemos a nuestro lugar de origen hay un choque cultural inverso, hay un impacto, hay una nueva migración de alguna manera, y que ya digo, ya ocupará su tiempo porque realmente lo merece. Bueno, hasta aquí he hecho como una introducción y unos pequeños puntos importantes a tener en cuenta para mejorar nuestro choque cultural inverso. Solo espero que haya sido de tu utilidad este episodio, y que por supuesto no dudes en compartirlo si consideras con otras personas, con otros amigos, con otras gente que crees que puede ser interesante o lo quieras compartir en tus redes, si así lo requieres. Será de gran ayuda para divulgar este podcast. Y nada más, deseo que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche. Nos vemos, nos saludamos, nos escuchamos. Hasta la próxima.